noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, gracias a Dios. Según la profe que los invitó, todos son de ingeniería de sistemas. Sí, señor. ¿O qué otra carrera hay acá que sea afín? ¿Hay alguno que no sea de ingeniería de sistemas? No, digamos. Bueno, ¿quiénes piensan que la carrera que estudian, si son de ingeniería de sistemas, es una ingeniería? Levanten la mano. ¿Quiénes piensan que no? Levanten la mano. Ustedes sabían que la carrera, yo también soy ingeniero de sistemas, ustedes sabían que la carrera realmente no es ingeniería de sistemas. ¿Cómo así? La carrera es Ciencias de la Computación. La carrera empezó en Colombia hace aproximadamente unos 30 años, si no estoy mal, y el problema era que ciencias no da plata, pero ingeniería sí da plata. ¿Ustedes saben quién es el ingeniero más rico de Colombia? Por eso les estoy preguntando. ¿Quién es el ingeniero más rico de Colombia? ¿Quién? Nada. La profe Pai. Uno los pone desde la clase de las 6 a esperar hasta esta hora. Todos voluntarios. El ingeniero más rico de Colombia se llama Sarmiento Angulo, que es el banquero más rico de Colombia. Es ingeniero, es un ingeniero civil. Entonces, por eso la ingeniería acá en Colombia siempre es dada como a la plata. Si era ciencias, ustedes saben que es ciencias, no hay plata para las ciencias. Por eso, a Computer Science o Ciencias de la Computación aquí en Colombia lo pusieron como ingeniería de sistemas, porque debía estar bajo las facultades de ingeniería y porque debía de ser sistemas, porque se supone que hacíamos sistemas. Ingeniería de sistemas como tal sí puede ser algo relacionado con el pensamiento sistémico, pero muchos ya en otras partes, no sé si acá es ingeniería de sistemas, ¿cierto? O es ingeniería informática, o de software. Bueno, porque en algunas partes es ingeniería de software, en otras partes es ingeniería informática, y entonces uno no sabe qué es lo que va a hacer como ingeniero de sistemas porque es demasiado amplio. Algunos se irán por redes que deben de estar aquí. ¡Ay, qué pereza estos manes hablando de desarrollo! ¡Qué pereza! Es muy válido, les va a ir muy bien porque realmente es una carrera que en este momento pues, es de las más rentables, tanto si se van por redes como por desarrollo, si se van también por Internet de las cosas o por hardware, pues por todas puede ser también porque hay gente que hace las tres al mismo tiempo. Bueno, ¿quiénes de ustedes han ido a alguna de las comunidades que se reúnen en Ruta N, que se reúnen en el poblado? Levanten la mano. Ustedes sabían que aparte de lo que ustedes ven acá en la universidad, habemos un montón de peludos por ahí, no estoy tan peludo. Un montón de peludos por ahí que nos reunimos así porque nos gusta. Llevamos mucho tiempo en la carrera, llevamos desarrollando, por lo menos yo llevo desarrollando 14 años, un poquito viejito ya. Y simplemente nos reunimos porque nos gusta compartir el conocimiento. De hecho, no todos los que comparten su conocimiento son expertos que llevan 14 años. Hace como un mes, nosotros somos de la comunidad Nocturne, la que está acá. Pero hay más comunidades, nosotros somos una comunidad de JavaScript. Ahorita les explico por qué el nombre de Nocturne. Pero hay más comunidades de Java, de .NET, de Python, de Ruby, de PHP. Entonces, ahí por los lenguajes. Resulta que las de JavaScript
son las más fuertes acá en Medellín y de hecho también en Colombia. Nosotros nos reunimos por medio de una aplicación que se llama meetup.com, meetup.com. Algunos la deben de conocer, otros vayanla buscando para que vean toda la oferta que hay. Todos nos reunimos en estas diferentes comunidades de acuerdo a un lenguaje de programación, de acuerdo a un framework de desarrollo, de acuerdo a si me gusta es X o Y. Nadie te va a cobrar y todos estamos dispuestos a ayudarnos entre todos. Hace un mes, como les venía diciendo, en la comunidad de la cual soy fundador y nosotros todos somos organizadores, los que están acá, llegó una niña que dijo, yo quiero dar una charla. La niña tiene apenas 16 años y todavía está en el colegio. La charla de ella, normalmente las charlas en nuestra comunidad duran entre 30 y 40 minutos. La niña llegó e hizo una charla de 15 minutos y dejó a todos los que vamos a la comunidad, que casi siempre tenemos un nivel algo medio o experto y algunos otros pues están empezando, pero los de nivel medio y experto que siempre los veo en la comunidad quedaron como, hey, ¿cómo hiciste eso? Entonces es algo que uno dice, no hay nivel para compartir conocimiento. De hecho yo llevo en la comunidad ya un año, algunos de ellos ya llevan también el año, 8 meses, 6 meses, algunos aprendieron con la comunidad a programar y siempre vemos diferentes niveles y a pesar de que llevo 14 años desarrollando software, aprendo con la comunidad, con gente que apenas está empezando. Por ejemplo, a veces cuando les enseño algo muy básico, siempre digo, pero yo siempre hacía esto de esta manera, pero ahora que lo pienso, lo he venido haciendo mal. Entonces, cuando alguien enseña, realmente aprenden dos. Bueno, entonces, ¿por qué NodeCode se llama la comunidad? Porque nosotros nos enfocamos en Node.js. ¿Quiénes conocen el lenguaje de programación JavaScript? ¿A quiénes les gusta? ¿Y quiénes dicen, no, qué pereza JavaScript? Solo yo. Resulta que JavaScript solo existe en el navegador. Pero resulta que por allá un loco hace como 10 años, casi 10 años ya, le dio por sacarlo del navegador y ahora se comunica también con la máquina. Entonces, ese runtime de JavaScript que sacaron de ahí se llama Node.js. Y nosotros quisimos hacer una comunidad que se enfocara solamente en Node.js porque hay mucho de qué hablar sobre Node.js. Entonces quisimos hacerlo a nivel de Colombia, aunque solo hemos viajado una sola vez por fuera de Medellín, pues estamos tratando de hacerlo más seguido. Entonces se llama Node por Node.js y Co por Colombia. Puedes pasarme por favor. Bueno, y no me he presentado, mi nombre es Camilo Montoya, soy el fundador de la comunidad, soy consultor para empresas del extranjero, he trabajado con empresas de Silicon Valley y empresas de Nueva York, también empresas de Texas. Hace rato dejé de trabajar para empresas de Colombia, pero aún les doy consultoría de vez en cuando y pues llevo mucho tiempo en el terreno. No sé si se alcanza a ver las redes sociales y si no ahorita las compartimos. Bueno, esto es un mundo de pasión y de sueños. Toda esta gente que se reúne en las comunidades, hay unos que ni siquiera estudian ingeniería de sistemas o programación. Simplemente van allí y quieren aprender. Y hay gente que quiere enseñarles. Y hay gente que quiere aprender con otra persona. Entonces los invitamos a que vengan a estos eventos porque son totalmente gratuitos y son de y para ustedes. La comunidad realmente son todos los desarrolladores que hay. Y bueno, entonces les doy la bienvenida a las comunidades y sigue mi compañero Daniel Herrera que les quiere hablar de por qué ser un desarrollador. Un aplauso para él. Buenas noches. Mi nombre, como decía Camilo, es Daniel Herrera. Soy ingeniero de sistemas, desarrollador web desde hace aproximadamente 8 años. Cuando comencé la ingeniería de sistemas, no sabía bien hacia dónde enfocarme profesionalmente. Pasé por todas las áreas, redes, servidores, bases de datos, programación,
seguridad informática. Uno en la ingeniería se pregunta mucho qué quiero hacer, hacia dónde quiero ir. Una de las dudas que más me surgían y que me interesaba era la programación, porque a medida que iba avanzando en la carrera me di cuenta que la programación está en todo, en los servidores, en las redes, en las bases de datos, en la seguridad informática. Entonces, de las preguntas, ¿me escuchan bien atrás? Sí, listo. ¿Por qué ser programador? ¿Puedo ser bueno programando? ¿Por dónde comienzo? ¿Y con qué lenguaje de programación puedo iniciar? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué ser programador? Hoy en día todas las empresas, los pequeños comercios, personas naturales están queriendo hacer sus propios sitios web, sus propias aplicaciones. Ahora estamos en el boom de las startups, de que alguien se inventó una app y montó empresa a base de esta. Entonces, el área está creciendo demasiado en programación y cada vez se va exigiendo y se va requiriendo más y más programadores, pero también hay un déficit de que no a todo el mundo le gusta la programación. Cuando yo estaba en seguridad informática, me desempeñé por 2 años en esto. Era muy difícil saber cómo hacer las cosas de hacking ético porque no sabía programar. Entonces ahí me vino la duda, porque si seré capaz de programar, si seré bueno, si serviré. Realmente sí. Como todo, programar es como aprender a tocar un instrumento nuevo, aprender a hablar un lenguaje, aprender a montar en bicicleta. Todo requiere práctica, todo requiere frustrarse, intentar, probar, estudiar y estudiar y estudiar. ¿Cierto? Entonces, muchos se preguntarán, ¿por dónde comienzo? Lo principal sería por lo básico. Desde la universidad nos empiezan a enseñar los primeros pasitos pues a la programación. Luego te vas yendo a las comunidades. Hay mucha gente experta, mucha gente que está comenzando, que te pueden ir orientando más y más en el ámbito de la programación. Además que hay fundadores de empresas que te pueden hablar de su experiencia montando empresas también. ¿Con qué lenguaje comienzo? En mi caso, yo comencé con Java y con C#, porque en la universidad me enseñaban eso, ¿cierto? A medida que fui pasando hacia seguridad informática, me di cuenta que C++ me prestaba muchas herramientas para poder ejecutar mis propios exploits, vulnerar los sistemas pues de manera ética, obviamente. También luego de C++ me empecé a interesar mucho sobre la parte de la web, que empezó a ser un boom gigante de las aplicaciones web. Entonces comencé HTML, CSS, JavaScript, PHP. Me desempeñé mucho tiempo desarrollando aplicaciones en PHP, porque era como lo que estaba moviéndose más en esa época. Luego conocí Node.js, entonces empecé a dejar un poco al lado el resto de lenguajes, me empecé a especializar en JavaScript. Ya llevo aproximadamente 4 años especializándome en JavaScript y en Node.js llevo más o menos 1 año, larguitos. También aprendí a programar Python, Perl, también aprendí, ¿qué más? Lenguaje de consola de Windows, de Linux. Entonces se preguntarán, ¿programación sí me ofrece un buen futuro? Sí. Las empresas están requiriendo mucho programador. En mi caso yo recomiendo JavaScript porque es lo que está hoy en día como pegando más fuerte, ¿cierto? Las empresas están dedicándose a mucho tema de Node.js, pero también hay empresas que se dedican full a Java, PHP, a Perl, Python.
Y realmente, al fin de cuentas, el lenguaje no importa. El lenguaje, lo que importa es lo que sepas y tu experiencia. Si sos bueno en cualquier lenguaje, seguro te va a ir bien. Listo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Lady Hill. Bueno, les voy a hablar un poquito de mí. Yo soy tecnóloga en sistemas de información de acá del ITM. Dentro de 8 días me gradúo de la ingeniería. Gracias, casi que no. Lo logré. Bueno, en realidad les voy a hablar un poquito acerca de mi experiencia cuando llegué a la comunidad y el aprendizaje en todo lo que tiene que ver con desarrollo y con Node.js. ¿Cierto? Lo primero, o bueno, digamos cómo empezó todo. Todo empezó cuando ya iba terminando la ingeniería y yo dije, ¿qué voy a hacer de trabajo de grado? ¿Qué me voy a poner a hacer? Todos mis compañeros decían, no, yo hago materias de posgrado o hoy hago un curso. Yo definitivamente siempre tuve en mente que quería hacer algo. Mi trabajo de grado quería que fuera algo que le quedara a la gente, ¿cierto? Sabía que tenía que programar y en todos los años que ya llevaba en la universidad con la ingeniería y con la tecnología, cuando yo llegué a hacer el trabajo de grado, yo dije, pucha, ¿qué aprendí? Me falta demasiado, ¿cierto? Definitivamente no había allí empezado mi carrera. Bueno, entonces, cuando empecé, o pues ya tuve la fortuna de contar con muchos amigos y con mi novio que me ayudó muchísimo, siendo todos developers. Sí. Siendo todos developers, entonces empecé a buscar muchos recursos, empecé a buscar personas que me ayudaran, ¿cierto? Y en medio de todas esas experiencias leí un developer, pues llegué a él de la nada, simplemente buscando en internet. Es un señor que se llama John Sonmez. Búsquenlo, él está así en Twitter, @siempreprogrammer. Él es un developer que empezó a desarrollar a los 10 años, simplemente por hobby, literal por hobby. Se retiró a los 33 años y en toda su experiencia como developer, decidió ser coach. Coach, pues en todas las cosas que había visto con el desarrollo, con las empresas. Entonces empezó a ser coach de habilidades blandas exclusivamente para nosotros los developers. De allí, él ha escrito un libro y escribe muchos blogs. Yo quise adoptar una técnica de aprendizaje que él nos explicaba allí y tengo por aquí el pastel porque se me olvidaban los pasos. Entonces él decía, el primer paso es definir un objetivo. Yo definitivamente quería aprender Node.js, bueno, aprender y también porque lo necesitaba para mi trabajo de grado, ¿cierto? De alguna manera tenía que hacerlo. Entonces empecé a ir a las comunidades, todo, y definir el objetivo era aprender a programar algo, aprender a programar, pues simplemente recordar. Nosotros vemos muchas materias de programación en la carrera, vemos hasta JSP, PHP, vemos muchísimas materias de programación, pero de pronto es algo muy somero, ¿cierto? No nos adentramos tanto al tema. Entonces, decía, el primer paso, definir el objetivo, aprender Node.js o a programar. El segundo paso, es definir un plan de aprendizaje. Cuando empecé a programar, o empecé en este mundo, yo dije, pues, voy a aprender Node.js, pero ¿cuáles son los temas específicos de Node.js? ¿Cierto? No tengo idea. Sé que tengo que aprender qué es un CRUD. ¿Saben qué es un CRUD? ¿Qué es un CRUD? La profesora lo ha enseñado, ¿cierto? Yo me acuerdo que ella me lo enseñó a mí en estructura de datos. Ay, qué buena memoria. Sí. ¿Sí saben qué es un CRUD? ¿Qué es un CRUD? ¿Qué es un CRUD? ¿Cuál? No escucho. ¿Qué es un CRUD?
súper bien, ¿cierto? Entonces sabía que yo tenía que hacer, pues con Node.js era backend. Cuando llegué a las comunidades vi muchas comunidades de frontend, de base de datos, de HTML, de CSS, y siempre yo me he ido enfocando por backend. Incluso aquí en la universidad me gustaba mucho. Entonces yo dije, bueno, backend, me gusta, voy a aprenderlo, me voy a aventurar. Sabía que tenía que tener la capacidad de hacer una API, de hacer un CRUD, de hacer una conexión con base de datos, ¿cierto? Ese fue mi plan de aprendizaje. El tercer paso era buscar los recursos para ese plan de aprendizaje. Ahí fue donde conocí a Node.js, empecé a ir a sus meetups, los muchachos, todos los organizadores me abrieron las puertas de par en par. Luego Camilo lanzó un bootcamp y yo dije, yo me tengo que inscribir, yo tengo que pasar ahí como sea. Incluso ese bootcamp solamente pasaban 10 hombres y 10 mujeres. Yo me inscribí y pasé, empezamos. De hecho, cuando nos graduamos, Cami, como 3. Sí, nos graduamos solamente como 3 de ese bootcamp. Entonces, durante toda esa búsqueda allí aprendí muchísimo de ellos. Pues recuerdo que los muchachos nos explicaban el manejo de Node.js de una forma síncrona y hacíamos ejercicios con un restaurante. O sea, de la manera más sencilla, o digamos más coquito, empezar como a aprender todos estos temas. Aprendí de diferentes frameworks, middlewares, todo ese tipo de cosas y los callbacks. Los callbacks han sido una pesadilla para mí. Literal, es uno de los temas más difíciles. Incluso, en el cuarto paso, dice aprender lo mínimo que necesitas para empezar. Ese aprender lo mínimo que necesitas para empezar es, cuando lo empezaba a buscar, yo encontraba muchas habilidades blancas. Decía, tienes que saber a profundidad mucho JavaScript, o tienes que ser una persona con manejo pues, de estrés. O sea, esta carrera es todo bajo presión. Cositas así, pero de manera técnica, pues, bueno, pero entonces ¿con qué empiezo? Pues, ¿qué instalo en el computador? Entonces allí empecé a buscar, pues, como estas cosas técnicas y empecé a relacionarme con herramientas muy ya de los developers. Bueno, me faltó contarles algo muy importante. Dentro de mi ocupación, no desarrollo directamente, sino que yo soy analista de calidad de software, o QC o QA, como lo llamen las diferentes empresas. Entonces, por decirlo de alguna manera, fue un poquito más complejo para mí, porque llevo aproximadamente 7 años y medio como analista de calidad. Pues tuve la fortuna de mientras ir estudiando pude ir trabajando y pude ir aplicando todos esos conocimientos en el trabajo, todo lo que aprendí acá en la universidad. Pero el desarrollo no lo tenía en mi día a día. Fue entonces un poco complejo y bueno, entonces empecé a interactuar con estas herramientas que me fueron ayudando y pues mejorando un poquito mis habilidades, como Visual Studio Code, genial porque este tiene una integración con GitHub. Incluso, por aquí hay un profesor, no sé si está por ahí, de pronto me regaña, Andrés Martínez. Él es profesor de base de datos avanzada y él nos enseñó GitHub. O sea, él decía, ustedes necesitan esto al momento de entrar a una empresa y todos, pero ¿para qué vamos a, pues, para qué GitHub en este momento? Y nos hacía subir los exámenes y todos los ejercicios a GitHub. O sea, si no estaba ya, perdíamos. Y es algo que en realidad, pues hoy agradezco. Bueno, entonces empecé a interactuar con todo este tipo de cositas. El quinto es desarrollar, empezar a hacer como ese exploratorio. Allí uno haciendo un hola mundo, me demoré como una semana, más o menos, como una semana, entendiendo todo ese tipo de cosas. Sabía que tenía que hacer primero un curso de JavaScript, entonces entendiendo toda su sintaxis, entendiendo toda su semántica, después volviendo a intentar el Hello World hasta que ya lo pudimos y haciendo muchos cursos de Node School en los meetups, ¿cierto? Bueno, el sexto punto es aprender elementos que no sabes. Por ejemplo, los callbacks o muchos temas que tienen que ver con Node.js. Node.js tiene demasiadas cosas para hablar, o sea, muchísimas. Entonces, cuando nosotros escuchábamos o cuando yo escuchaba un video y había algo que por allá no me quedaba como muy claro,
o que definitivamente era algo muy extraño, uno empieza a buscar en literatura, en videos o incluso pues a otros compañeros que le profundicen para nosotros poder entender el contexto, ¿cierto? Y el último paso que dice este señor es enseñar. Es lo más difícil, o si no que le diga la profe, ¿cierto? Es difícil. Es muy difícil, muy complejo, porque no es lo mismo cuando uno estudia para uno, a uno estudiar para enseñarle a otras personas. Es muy difícil y como decía ahorita Camilo, uno tal cual aprende el doble. Bueno, en toda la experiencia que he tenido, pude ver que Node.js es lo que dice ahí, es muy dinámico, trabaja síncrono. ¿Sabemos qué es síncrono? ¿Qué es síncrono? ¿Ah? ¿Qué dice? Pues porque ahí dice. ¿Pero qué es esto? Sincronizar los datos de como los correos. Muy bien. Es muy sencillo, es muy codiciado por las nuevas empresas o por las startups. Todos los programas, toda la aplicación está en un solo lenguaje que es JavaScript. Entonces puedes utilizar Node.js para del lado del servidor y muchos otros lenguajes basados en JavaScript para el cliente. Entonces toda la aplicación se basa en el mismo lenguaje y es perfecto para aplicaciones web en tiempo real como los chats, ¿cierto? Eso sería todo, quería compartirles mi experiencia y ya pues aprovechar a los profesores, a las instalaciones, a todos los recursos que aquí tenemos, sin contar los computadores de escritorio del cuarto piso, esos no aplican. Y ya muchachos, en lo que nosotros les podamos colaborar o yo estando como egresada acá les puedo ayudar en algo, con todo el gusto. ¿Listo? Buenas noches. Yo vengo a hablarles un poquito de mi experiencia trabajando con Node en Bancolombia. Yo soy ingeniero de software en Bancolombia desde hace aproximadamente un año. Bueno, como todos los otros, también les voy a contar mi experiencia como desarrollador desde la universidad y cómo llegué pues a todo ese mundo. Cuando yo estaba en la universidad yo era yo estaba como en anarquía a lo que allá enseñaban, pues qué pena decirlo acá, pero yo estudiaba en el Poli y yo la verdad no me sentía identificado con Java ni C++, esos lenguajes, pues a mí la verdad poquito. Entonces fue ahí donde conocí Ruby y empecé a trabajar un tiempo con Ruby. Tuve después la fortuna de trabajar remoto con un conocido en un proyecto en Ruby y me gustó bastante. El proyecto pues se acabó y ahí fue donde empecé a explorar todo el tema de Node.js. Entonces, ¿a qué viene pues esto? Es la invitación a que no nos quede, la academia pues brinda mucho, pero no nos quedemos solo con lo que nos dan ahí, sino que vayamos mucho más allá, porque si nos quedamos solo con eso, la verdad pues no nos va a servir tanto en el mundo ya laboral. Entonces yo quería hablarles de dos proyectos que hay hoy en día en Bancolombia. Pues hay otros proyectos con Node.js, pero estos son como los dos proyectos principales y que yo tengo conocimiento. Uno de los proyectos se llama Tao. Tao es como un asistente virtual que uno lo puede buscar en Facebook y lo que hace él es buscar en todos los productos pues, del sistema bancario y darle pues como una ayuda. Entonces, por ejemplo, yo tengo una tarjeta de crédito y yo puedo decirle a Tao, Tao, yo quiero hacer el pago mínimo de mi tarjeta de crédito. Entonces es simplemente escribirle a él y ya él por debajo hace todo eso. Todo Tao está hecho en Node.js.
porque tenemos ventajas contadas en Node.js, porque Node.js es muy bueno para conectarse con sistemas legados. Entonces, como sabemos, un core bancario o productos bancarios son cosas bastante viejas. Entonces, Node.js es muy bueno. También Node.js es muy bueno manejando eventos, y todo el DAO en realidad está diseñado como un evento. No hay mucho más que decir. Ya el que sí tengo más en propiedad es blockchain. De pronto todos saben qué es blockchain. ¿Sí? Todos, o quién no. Listo. Blockchain es todos conocen Bitcoin. Listo. Blockchain es la tecnología que utiliza Bitcoin por debajo. Los beneficios de blockchain es que es una red peer-to-peer como la de los torrent, y es descentralizada. Entonces, ¿qué es ese beneficio? Pues uno de ellos es, por ejemplo, que hay una red de nodos repartidas, y en un caso uno de los nodos se llega a caer o algo, no importa, el sistema sigue funcionando como si nada. Cuando ese nodo se reconecte, todo el sistema va a funcionar igualmente. Entonces esto pasa pues, Bitcoin es solo como un ejemplo de tecnología blockchain, pero nosotros en realidad no hacemos nada con Bitcoin. Nosotros usamos la tecnología pura. Dos de otras herramientas que usan blockchain son Ethereum y Hyperledger. Hay otra que es un derivado de Ethereum que la estamos usando actualmente y se llama Quorum. El proyecto que tenemos en blockchain es trabajar con otras organizaciones para hacer una aplicación pues en común. No puedo dar más detalles sobre lo interno, pero en realidad es eso. Entonces, ¿en qué entra Node.js ahí? En que el 80% de las aplicaciones con blockchain pues que nosotros hacemos están construidas en Node.js. El otro 20% que es cosas propias de las plataformas. Por ejemplo, en el caso de Ethereum, es un lenguaje que se llama Solidity. Entonces, en Solidity se programan algo que ellos llaman contratos, pero un contrato no es algo más que una clase de programación, la lógica de negocio. Entonces, ¿cómo está estructurada una aplicación blockchain? Como nosotros la estructuramos es, tenemos acá una capa de los contratos, o sea, Solidity, en cada plataforma hay que hacer unos contratos. Por ejemplo, transferir un activo, cosas así, entonces ahí va la lógica de negocio. Tenemos otra capa en este momento de APIs, que eso lo tenemos construido en algo que se llama GraphQL. ¿Sí saben qué es GraphQL? No. No entro en esos detalles. Sí, es una tecnología, un query language similar a SQL, pero con tipos. Entonces tenemos una capa de APIs y finalmente un frontend. Entonces, ¿cuál es el concepto cambiante en toda esta tecnología? Que uno ya se olvida pues de que hay bases de datos, eso ahí no existe. Es como el repositorio, la fuente de datos sigue siendo el blockchain, pero yo no puedo almacenar todo en el blockchain. Por ejemplo, yo no puedo almacenar una imagen gigante ahí. Entonces hay que, por ejemplo, en el caso de un banco hay que buscar conectarse con los sistemas legados y cosas así. Nosotros pues en el área de innovación de Bancolombia también manejamos otros temas que son otros bots. Hay unos proyectos con unas redes sociales que también están hechos en Node.js. En el área aproximadamente el 80% de las cosas están hechas en Node. Hay algo en .NET, otras cosas en Python, que es de inteligencia artificial, y no, ya nada más. Cualquier pregunta, bienvenido. Hola a todos, mi nombre es Santiago Sánchez, soy Senior Backend Developer en Node. Eso de Senior más que todo es como
llamémoslo así, como unos roles que tienen los desarrolladores basados en su experiencia, en la cantidad de proyectos que tienen. Yo me especializo más que todo trabajando con Node.js en toda la parte de backend. También he trabajado tecnologías pues, frontend como React, HTML pues, y CSS, que es bastante importante. Y les quiero hablar un poco sobre Node como tal, les voy a hablar un poco sobre su historia y también les voy a comentar un poco ya personalmente yo cómo llegué acá, ¿cierto? Porque yo soy estudiante de ingeniería en telecomunicaciones, no me he graduado, cuando sea grande lo voy a hacer, no sé cuándo, cuando sea grande, ¿cierto? O sea, todavía no tengo edad para graduarme, pero bueno, me falta una materia, pero bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, ¿cómo llegué yo a Node? Básicamente en la universidad nosotros empezamos a notar varias cosas. Primero, a nosotros nos dan un montón de bases, nos hablan de Android, nos hablan de Java, nos hablan de .NET, nos hablan de estructura de datos y nos meten un montón de cosas que uno dice, ajá, y entonces. Lo que me pasó a mí fue que yo empezaba como que, pero yo ¿dónde aplico algo? Yo como algo que se mueva, algo como... Bueno, entonces lo que sucedió es que me empecé a engomar mucho con el tema de robótica, especialmente con el tema de Internet of Things, todo el tema de ya mandar sistemas que funcionen en la nube, donde tú puedas automatizar tu casa, de esos temas de domótica, son mucho de Internet of Things. Y ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta que hay un mundo muy grande, hay un mundo donde yo decía, eso me gusta mucho, yo quiero hacer eso, pero ¿cómo lo hago? Y ahí fue donde llegué, ya después de varios años, donde yo me di cuenta de que la academia realmente a ti te hace una estructura, una forma de qué es lo que hay y más que todo les va a dar a ustedes mucho razonamiento lógico, porque nosotros lo que nos vamos a encontrar, un desarrollador básicamente es un creativo, un innovador y una persona que soluciona problemas. Eso es un desarrollador, ¿cierto? Todos ustedes pueden ser desarrolladores, puede que uno les guste, puede que a otro no les guste, pero realmente eso hacemos nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando empecé a encontrarme con todo este tipo de cosas, después ya dejé como mi pelea con la universidad, porque uno ya termina como, no, pues que realmente uno después se da cuenta que hay bases que son muy importantes. Empecé a conocer bases de datos como MongoDB, que no son relacionales, etcétera, ¿cierto? Entonces, para empezar, voy a empezar con esta frase, que dice que recuerda que somos el producto de las decisiones que tomamos. Si escuchas tu corazón y escoges la tecnología adecuada, entonces podrás crear un tipo de software adecuado para un propósito adecuado. ¿Qué nos quiere decir esto? Una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer cuando empezamos a ejercer en campo es determinar y saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Cuando hablo acá de escucha tu corazón, no es solo como que, si es que yo tengo un sentimiento de que yo creo que es por acá, no. Básicamente se basa en que seamos muy conscientes de lo que vamos a hacer. No nos vayamos como a la burbuja donde es que yo solo sé Java, entonces todo lo va a hacer en Java. No, hagamos disrupciones y pensemos cuál es la tecnología apropiada para resolver la necesidad que tengo, ¿cierto? Entonces, cuando nos metemos en el tema del desarrollo, encontramos dos mundos y se van a encontrar que los desarrolladores hablan en dos mundos. El frontend, ¿alguien sabe qué es el frontend? ¿Alguien le gusta decirle? ¿Qué es el frontend para ustedes? Me gustaría escuchar a uno de ustedes que... Ninguno se va a arriesgar. Lo que el usuario puede ver es un acercamiento bastante bueno. Básicamente el frontend se basa en la codificación de la interfaz de usuario. Se encarga de manejar todo lo que son eventos e interacciones con los servicios. Hablándose de servicios, los servicios, imagínense que es como una entidad que te provee datos. Tú en el frontend lo que haces es coger esos datos y mostrarlos de la forma más bonita y usable para los usuarios. Eso básicamente es el frontend. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con mundos de desarrolladores que crean aplicaciones tanto web como mobile, y están los chicos raros que nadie conoce, que son los backends, ¿cierto? Que son los que se encargan de hacer los servicios. Entonces, ahora, ¿qué es el backend? Pues si ya hablamos de que el frontend es toda esa parte visual donde yo llego, hago un manejo de datos, los procesos y los pinto. ¿Qué es el backend? Básicamente el backend ya es crear servicios, ¿cierto? Aunque no solo es crear servicios, también se hace scripting, donde tú haces
llamémoslo así, como una función donde ella se va a correr cíclicamente en un servidor, etcétera, ¿cierto? Entonces, cuando ya estamos hablando ya del tema backend, encontramos de que Node.js, si nos miramos la documentación, nos dice Node.js es un runtime. Bueno, runtime, ¿qué es eso, hermano? Básicamente runtime, hablamos de un entorno de ejecución de JavaScript creado por el motor de JavaScript V8 de Chrome. Node.js utiliza un modelo de input-output no bloqueado y controlado por eventos. Uy, ¿qué es eso? Entonces, uno lo que realmente Node.js, ¿qué es? Node.js no es un framework, partiendo de hecho, es un runtime, que lo que hace el navegador Chrome tiene un motor para hacer las tareas que realiza, para que ustedes puedan mandar un mensaje en WhatsApp, en Facebook, lo que sea. Él tiene por debajo un motor que es el que se encarga de administrar y gestionar todas las tareas que ustedes están realizando, además de realizar una serie de procesos dentro de nuestras páginas. Entonces, básicamente lo que hizo una persona fue coger ese motor de JavaScript que estaba para la web y dijo, al carajo todo, lo voy a poner en el lado del servidor, pero ya vamos a ver por qué, ¿cierto? Y cuando nos dice no bloqueado, quiere decir que las instrucciones se ejecutan de forma asíncrona, ¿cierto? Ya vamos a ver un poco, pues, se ejecutan de forma asíncrona, y ese asincronismo es lo que volvió muy poderoso a Node, porque se convirtió en un lenguaje muy concurrente, que soporta concurrencias muy altas. Y bueno, ¿qué es una concurrencia? Si nosotros estamos pensando en que Java, por ejemplo, tiene threads, donde esos threads manejan varias tareas, ¿cierto?, en paralelo. Cuando hablamos de concurrencia es que nosotros podemos gestionar diferentes tareas y lo que hace el servidor es darle como una prioridad en diferentes espacios de tiempo muy pequeños. Eso nos permite a nosotros tener muchos más usuarios que soportar y podemos manejar una gran cantidad de datos adicionalmente, ¿cierto? Entonces eso nos hace de que si tenemos lo maravilloso del mundo de JavaScript, que es un lenguaje fácil, lindo para programar, y ya le damos un poco de poder, ya tenemos un entorno bastante interesante donde podemos hacer servicios muy interesantes. Entonces, vamos a hablar entonces, todo lo que les mencioné se reduce en una arquitectura. Si en la otra semana vamos a hablar ya de estos temas más técnicos, ya vamos a hacer unos cursitos bien interesantes. Acá simplemente les voy a hacer una mención muy básica de qué es lo que hace Node. Node.js tiene un sistema llamado el Event Loop. El Event Loop es quien se encarga de gestionar todos esos eventos y todas esas tareas que nosotros le decimos que haga. Entonces una tarea llega, digamos que el usuario le dio clic en hacer login, llega eso, nos llega el servidor, el Event Loop lo captura y dice, listo, voy a hacer esto. Pero él no se bloquea, el usuario sigue, otros usuarios pueden seguir haciendo diferentes tareas. ¿Qué hace el Event Loop? Cuando él completa esa tarea, por medio de un callback, que ya nuestra compañera les mencionó que es el temor de todo el mundo con Node, por medio de un callback que básicamente es un llamado, le dice al backend, hey señor, ya hice esa tarea. Entonces, como ya hizo esa tarea, yo ya le puedo decir al cliente, listo señor, usted se puede loguear o no se puede loguear. Básicamente así funciona, pero la otra semana, creo, la otra semana dentro de 15 días. 5 de octubre. El 5 de octubre ya vamos a ver esto con detalle. Entonces ya hablamos un poco de la historia. ¿Quién es este tipo? Este man es un loco que se llama Ryan Dahl, que básicamente por allá en el 2009 en una JSConf publicó y mencionó qué es Node.js. Entonces él, la historia de Node es bastante interesante porque Ryan Dahl creó Node porque no estaba contento con la forma en la que funcionan los servidores Apache. Y lo que le pasa a ustedes, ¿conocen Flickr? ¿O alguna vez llegaron a ver alguna foto, alguna imagen en Flickr? No. Bueno, básicamente Ryan Dahl cuando se metió a Flickr y trató de subir una imagen, él veía que la barra de progreso siempre estaba igual. Entonces él no sabía qué carajos estaba pasando con la imagen y le dio mucha rabia. Entonces, como el man es un genio, dijo, no, te voy a crear mi propio sistema. Y básicamente eso fue lo que hizo. Como él estaba, no le gustaba la forma en que los servidores Apache manejaban las conexiones simultáneas, y no les gustaba también ese feedback que se le da al usuario. De hecho, si ustedes se ponen a pensar un poco cómo eran las páginas hace 5 años, nos vamos a dar cuenta de que hay un cambio absurdamente grande. O sea,
Las páginas antes eran un poco más estáticas, hoy en día nos muestran cosas, nos llegan notificaciones por todo lado, no sé ni qué hacer, ¿cierto? Todo esto se debe a la modernización, uno, de los sistemas de información y dos, de los lenguajes. Entonces, por allá en junio, Ryan Dahl empezó a trabajar él solo con eso hasta que recibió el sponsor de una empresa llamada Hogent, que fue la primera en la que empezó a patrocinar a Ryan Dahl para hacer el desarrollo. Inicialmente Node salió para macOS y para Linux, pero posteriormente entró Microsoft al juego. Y yo sé que muchos piensan, ah, qué pereza Microsoft. Hoy Microsoft, yo realmente respeto mucho a Microsoft desde los últimos años, porque Microsoft ha sido uno de los contribuidores más grandes al open source. Es el que más commits o más contribuciones ha hecho al kernel de Linux, sí, al de Linux. Y dos, tenemos, gracias a la contribución que ellos hicieron en todo el open source, ya Node funcionaba en el 2011 para Windows de forma nativa, lo cual fue asombroso porque muchos desarrolladores trabajan con Windows, ¿cierto? Además de que ya lo podíamos utilizar en sistemas Windows. Entonces, por allá entonces, como estas historias de amor y de empresas y de egos y de muchas cosas no es tan maravillosa, lo que ocurrió fue que, claro, como Node.js empezó a crecer tanto, muchas empresas lo empezaron a adoptar, como todo matrimonio, se quiso separar. Entonces, un contribuidor bastante importante que se llama Fedor Induni comenzó un fork, hablamos de fork, como cogió el proyecto de Node, el core, y sacó una rama de ese proyecto y empezó a trabajar lo suyo. Y ese proyecto se llamó IOJS. ¿Y por qué pasó esto? Porque básicamente Fedor Induni no quería, no le gustaba como Hogent estaba manejando la gestión del producto, y Ryan Dahl también estaba como un poco revelado porque él ya no se sentía tan importante dentro del proyecto. Pero un año después se contentaron, se volvieron súper amigos, y gracias a eso se creó Node Foundation, que hoy en día es la organización que se encarga de gestionar y mantener el core de Node, ¿cierto? Entonces, ahora algo muy interesante, yo creo que hemos hablado mucho, por ejemplo, Bancolombia utiliza Node, muchas empresas utilizan Node, pero realmente no hemos visto el impacto, ¿cierto? Y yo les voy a traer acá unos ejemplos muy básicos de empresas que están utilizando Node. Comenzando, ¿quién conoce PayPal? Bueno, les comento de que PayPal, todo el sistema de transacciones fue completamente reescrito en Node. ¿Y saben qué? Optimizaron el 33% de la cantidad de código que estaban realizando. Entonces ya ahí empezamos a ver algo, un patrón interesante. Netflix, wow, la grande Netflix. ¿Cómo así que Netflix también utiliza Node? Sí, todo el sistema de autenticación de Netflix, donde ustedes llegan y se loguean y ustedes hacen esa capa de autenticación, esa capa de control, toda está hecha en Node.js. Uber, este es mi caso favorito. Uber está construido, se construyó en Node completamente. Uber se construyó inicialmente claramente por la alta demanda que tuvo y el crecimiento que tuvo. Ya empezó a utilizar adicionalmente otros lenguajes como Go, tienen cosas en Python, pero Uber, sus inicios, su core está hecho en Node. Y ustedes saben qué es Node, o sea, realmente ustedes piensan cuántas personas están conectadas en todo momento, a toda hora, pidiendo un servicio, notificando dónde está el man de hora, este man se perdió, qué pereza. ¿Ustedes imaginan? O sea, ustedes solo dimensionando eso ya estamos empezando a dar un patrón, y es que Node, así como lo mencionó Lady, está orientada a las aplicaciones real time, pero no solo eso, sino que también nos está permitiendo grandes concurrencias y con un precio más económico, y a las empresas les encanta. Por eso hoy en día las empresas están queriendo buscar mucho desarrollador Node. LinkedIn, toda la versión mobile, todos los servicios de mobile están hechos en Node. Actualmente todos están hechos en Node. La NASA tiene una vez, no me acuerdo si fue un desarrollador, alguien importante dentro del proyecto, que le preguntaron, ¿ustedes en qué usan Node? Y él respondió, nosotros usamos Node para mantener a los astronautas seguros. Entonces empecemos a pensar, seguros. Estamos hablando de sistemas de control, sistemas de automatización, servicios, ¿cierto? Entonces acá nos estamos dando cuenta que no es solo hacer una aplicación donde yo me logue ahí, no, también podemos hacer aplicaciones, ¿cierto? Orientadas al Internet of Things, sistemas de control. Personalmente yo trabajé también con todo el tema de electrónica y yo podía programar microcontroladores con Node, yo puedo programar microcontroladores con Node, ¿cierto? eBay,
Walmart son otros casos. Walmart tiene mucha parte del core de ellos, también está el Node. Y bueno, está Medium, pues que... ¿Quiénes conocen Medium? Cordial, yo los invito a que cada uno de ustedes se meta a Medium. Yo creo que Medium para nosotros los desarrolladores es una de las fuentes de información más grandes que podemos utilizar además de Twitter. En Medium, ¿ah? Y está Overflow. Más adelante se van a dar cuenta de por qué el copy paste está en Overflow. Pero básicamente Medium, yo trato por lo menos una vez, uno o dos artículos leerme diario en Medium. Porque ahí ustedes se van a dar cuenta qué están usando las personas, cómo lo están usando, por qué lo están usando. Ustedes no saben cómo empezar, seguramente en Medium hay un tutorial de que les explica cómo empezar con Node. ¿Listo? Bueno, podemos abrir este link. Entonces, lo último que les quiero mencionar es que les quiero mostrar un infográfico sobre Node. Básicamente, les quiero mostrar la popularidad que tiene actualmente. Es el linkcito, por favor. Bueno, el infográfico básicamente nos va a mostrar la importancia de Node. ¿Por qué? Es uno de los proyectos que no se puede. Bueno, les voy a mencionar más o menos lo que me acuerdo. Este infográfico, que me imagino que les vamos a pasar los slides, les va a mostrar uno, qué empresas lo usan y para qué lo usan. Dos, Node.js por debajo de Bootstrap es uno de los proyectos open source que más estrellas tienen, es decir, que más en GitHub hay una categoría que es como los proyectos que más estrellitas tengan. Node.js es el segundo que más estrellitas tiene por debajo de Bootstrap. Adicionalmente, también el infográfico nos habla como en dónde deberíamos utilizar Node.js. Y yo le respondo, nosotros podemos utilizar Node.js en todo lo que nosotros queramos, exceptuando grandes procesamientos de datos. ¿Cómo así que grandes procesamientos de datos? Cuando ya necesitamos hacer un procesamiento muy elevado de datos para hacer procesos de machine learning tal vez, para hacer un poco de big data, ya ahí Node se nos queda un poco estancado, porque como nuestra compañera Lady nos mencionó, Node es single thread. Entonces, como solo utiliza un hilo para manejar todo, las funciones, entonces ahí se nos queda un poco limitado. Aunque si nos ponemos técnicamente, no es del todo cierto. Realmente Node utiliza otros threads para hacer otros procesos, pero no es algo que nosotros tengamos control. Entonces, ya para irme, les quiero dejar como esta reflexión, ya que yo siempre he dicho que yo no soy ni un ingeniero de sistemas ni de telecomunicaciones. Yo la verdad me considero un ingeniero, porque nosotros los ingenieros, y cuando nosotros trabajamos en software, y eso me di cuenta, es que nosotros nos van a tocar proyectos donde nos va a tocar aprender medicina, nos va a tocar aprender de derecho, nos va a tocar aprender civil, nos va a tocar aprender automatización, nos va a tocar aprender de todo. Por eso yo considero de que cuando los desarrolladores de software, los que nos dedicamos al computer science, realmente somos ingenieros, porque a toda hora estamos aprendiendo, a toda hora estamos innovando y a toda hora estamos solucionando problemas. Y para solucionar problemas tenemos que conocer muy bien el contexto de qué es lo que necesitamos resolver. Entonces tú no puedes hacer una aplicación para un médico si tú no sabes qué necesita y si tú no entiendes qué necesita. Entonces es una reflexión y una invitación que yo les quiero hacer. Esto dice, los ingenieros de software tienen una gran responsabilidad para servir a la humanidad. Nosotros no podemos codear mal y tampoco hacer un intento malo. Nosotros necesitamos escribir código limpio y con un propósito que dé forma al futuro de las actuales y de las generaciones que vienen, utilizando todas las herramientas disponibles para construir una herramienta para el futuro. Eso les quiero yo dejar a ustedes. El software es muy apasionante. El mundo del software es algo que la verdad yo disfruto mucho, y no crean que porque yo hago software soy la persona más ñoña y estoy ahí lleno de barros gordos. No, realmente en el software, como Lady nos mencionó, más que ser buen coder, tienes que tener muy buenas soft skills, tienes que manejar muy bien la presión. Tú a toda hora te estás comunicando con tus compañeros. ¿Cómo hacemos eso? Inteligencia emocional. Nosotros como desarrolladores literalmente estamos construyendo el futuro. Nosotros estamos creando posibilidades para generar trabajo. Cada uno de ustedes acá en este auditorio tal vez sale de esta reunión y dice, ah bueno, sí, genial, no.
pero tal vez otros digan, ve, yo quiero hacer una aplicación en Node, y tal vez esa aplicación en Node se convierta a futuro en un unicornio blanco, porque ya en Colombia tenemos unicornios blancos, o sea, empresas que están valoradas en más de 1.000 millones, ¿cierto? Y un ejemplo de eso es Rappi, ¿cierto? Entonces yo no quiero que esto se les quede como, ay sí, bacana la charla, sino que también es invitarlos a que ustedes, cada uno de ustedes es el futuro, cada uno de nosotros está construyendo el futuro. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a hacer de que ese futuro sea posible? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Alberto Gaviria, yo en realidad soy ingeniero electrónico y pues mi experiencia no ha sido pues en el tema de programación, sino que trabajo pues en la parte de telecomunicaciones pues hace 5 años. Y pues, ¿qué estoy haciendo acá? Me di cuenta, sí, muy raro pues que yo sin ser programador, todos los compañeros como vieron tienen muy buena experiencia, por decirlo yo soy junior, ¿cierto? Yo soy apenas un aprendiz. Listo. Me di cuenta pues de que el tema me apasiona y una de las cosas que me apasiona del tema es porque en el trabajo, en el día a día, yo como coordinador a veces me ponía a pensar en soluciones que podía hacer y uno como ingeniero electrónico, en realidad aquí uno en el país no implementa soluciones y en realidad eso es lo que me di cuenta con la programación, que yo puedo crear una aplicación y hacer muchas cosas. Entonces, me llama mucho la atención y por eso empecé pues como a estudiar. Entonces vine acá como para darles algunos consejos a personas como yo que apenas estamos empezando con el tema de la programación, de qué hacer. Pues estos son algunos consejos que medio leí pues en internet, pero yo en el poco experiencia que he tenido le he implementado. Lo primero es leer y practicar. Nosotros tenemos una ventaja en este momento, pues que en el internet uno puede conseguir de todo. YouTube, si yo necesito crear, no sé, una página para guiarme, solamente busco en YouTube y hay miles de tutoriales que te pueden explicar esto. Pero la idea, y pues sí, también hay un poco de lecturas, pero la idea no es solamente mirar el video o leer, sino que meterse y hacer programas, empezar con cosas muy sencillas. Trabajar en un proyecto, entonces ya cuando uno tenga más o menos la experiencia, después de leer muchas cosas, la idea es que se meta en un proyecto y sáquelo adelante. Es la mejor forma de uno aprender a programar. En el caso mío, en este momento estoy creando, tratando de hacer una aplicación y pues llevo por ahí 6 meses trabajando por medio de los compañeros del Meetup. He venido pues como aprendiendo, como le decía Lady, hace como 2 meses estuvimos en un bootcamp que era como para aprender a programar y entonces empecé pues con el proyectico, todavía no lo he terminado, la idea no es hacer las cosas a la carrera sino en el tiempo que uno considere. Conocer diferentes tecnologías. La primera acercamiento que yo tuve con la programación fue con PHP. Por medio de los Meetup conocí JavaScript, no sabía qué tan grande o el alcance que tenía el lenguaje, pero la idea es que ustedes no se queden solamente con JavaScript, revisen todas las tecnologías que existen porque de igual forma hay algunas tecnologías que se pueden especializar en algunas otras cosas. Por ejemplo, yo tuve un acercamiento también en Python porque pues estudié Machine Learning y creo que es la mejor solución para temas de Machine Learning y es algo que está como muy de moda. Entonces, la invitación es que igual conozcan y cuando ustedes vean y consideren que la tecnología es lo que les llama, pues ya empiecen a buscar de pronto grupos que les puedan ayudar como en ese aprendizaje. No traten de entender todo. Hay un caso particular, como les decía, yo también estudié Machine Learning un poco y a veces me frustraba porque quería como entender línea por línea el código y de alguna forma me quedaba y uno como que no avanzaba y es muy frustrante. Muchas veces lo mejor es no tener que entender todo. Si ustedes hacen algo y les funciona, déjenlo así. Igual,
O sea, lo que yo quiero decir es que si uno quiere entender el código puntualmente, cuando uno trata de entender punto por punto el código, uno se va a quedar ahí. Y créanme que más adelante le van a coger el tiro. O sea, ustedes con la práctica van a entender, ya sé por qué funciona esto. Ustedes, la idea no es quedarse pegado en esos puntos así como tal. Pide ayuda y aportar a alguna comunidad. Bueno, estos dos puntos van muy ligados, sobre todo el tema de la comunidad. En el caso mío, como les digo, no tengo ninguna experiencia en programación, pero la comunidad sí me ha ayudado demasiado. Y si yo hago una reflexión hacia atrás, hace un año que pues, me hice la meta de aprender a programar, me di cuenta pues, de que efectivamente las comunidades sí han sido un gran aporte. La universidad les puede dar algunas bases, pero créanme que a veces en la comunidad hay cosas que en la universidad no se lo van a explicar ni se lo van a enseñar. Y aunque el primer día mío en un meetup no entendía absolutamente nada, porque yo era sentado y no entendía lo que decían, eso me daba como motivaciones para yo llegar a la casa y empezar a estudiar, investigar, a revisar. Le saco mi tiempo pues como para aprender, y pues gracias a eso uno al menos ya va a un meetup y al menos entiende varias cositas, otras cosas no entiende, y ahí está el tema, también le pido una ayuda. En el meetup ustedes pueden encontrar mucha gente con más experiencia, y créanme que estas personas siempre van a estar con las puertas abiertas para cualquier duda, cualquier cosa que necesite. La comunidad te hace bueno, y es ser parte de la comunidad, así no tenga la experiencia que pueda tener una persona que tenga más experiencia. Eso te ayuda también a practicar en el tema de la programación. Entonces también la invitación es que si pueden entren a la comunidad, y si tienen alguna, si sea muy básico la charla, cualquier cosa, como decía Camilo, una niña de 15, 16 años nos dio una clase de algo que todo el mundo, pues yo no lo entendí, pero mucha gente que tiene más experiencia decía, wow, ¿cómo lo hizo? Entonces cualquiera puede aportar, y créanme que si ustedes aportan a la comunidad también están aprendiendo a construir su futuro. Bueno, acabo de hablar con la profe y me dice que todos saquen una hoja. Bueno, vamos a regalar stickers de JavaScript, pero primero le lo voy a regalar a los que nos han tuiteado. Entonces por aquí, a ver, ¿quién es Ángela Viviani? Te ganaste tu sticker de JavaScript. Sebastián Hernández. Puedes venir hasta por y por acá nos siguieron Santiago Giraldo y Daniel Morales. Bueno, para los que se perdieron los stickers, nuestras redes sociales son @node, como lo tenemos por ahí escrito acá, Ruedita al Piso Co. Estamos en Twitter y en Twitter y en Instagram. ¿Qué tal les pareció la charla? Las charlas. Bueno, así como nosotros, hay muchas comunidades. Ustedes pueden elegir la comunidad del lenguaje de programación, framework, tecnología que quieran. Hay muchas. Y el privilegio que tenemos acá en Medellín es que tenemos más que en cualquier otra ciudad de Colombia, y aparte somos de las comunidades, somos el país que más comunidades tiene grandes, o que las comunidades son más grandes, pues me enredé. ¿Quiénes van a ir a las comunidades de ahora en adelante? ¿Quiénes van a aprender más?
¿Y quiénes nos van a dar charlas? Ahorita los anoto acá. Bueno, nosotros nos reunimos casi siempre una vez a la semana, casi siempre. Este martes que viene vamos a tener un workshop, la segunda parte, lastimosamente no vinimos antes para avisarles, de Happy.js, que es un framework para JS. Perdón, es el miércoles. El 5 de octubre, gracias a la profe, un aplauso para la profe. Gracias a la profe nos invitó también a dar un taller, entonces vamos a hacer un taller que se hace a nivel mundial de Node, que se llama Node School. La idea, profe, es en este mismo auditorio. La idea es que ojalá traigan portátil, los que tienen portátil y los que no se hacen con un compañero. ¿Listo? Del escritorio. Que los del escritorio del cuarto piso me dicen acá. Ya vamos con las preguntas. Un segundito. Entonces, la comunidad de nosotros es enfocada en un lenguaje de programación que ya les hemos comentado todo el tiempo, es JavaScript. Y nos enfocamos solo en una parte de JavaScript, que es la parte del backend, de JavaScript, que es la parte del backend. Entre backend y frontend, para resumirlo, es backend es todo lo que se ejecuta en el lado del servidor y frontend es todo lo que está en el navegador. Esas dos capas se pueden separar. Algunos lenguajes de programación lo hacen, que todo lo que te muestran lo mandan siempre desde el backend, pero con JavaScript puedes crear una aplicación que se puede dividir en dos partes. Puedes tener JavaScript en el lado del backend con Node y puedes tener también JavaScript en el navegador, porque es el único lenguaje de programación que se puede utilizar en ambos lados. Hay otros lenguajes que también se pueden utilizar en el navegador, pero realmente cuando ejecutan un proceso que se llama build, siempre transpilar es convertirlo a otro lenguaje de programación, transpilan a JavaScript. En este momento no hay otro lenguaje en el lado del navegador. Bueno, la invitación es a que vayan a las comunidades, no solo a la de nosotros. Hay demasiadas. Recuerden, mira.com. Ahorita creo que no lo puse en ninguna diapositiva, pero ahorita lo pongo al final para que lo tengan presente. Ahí están todas las comunidades. Hay de dónde escoger y si no hay, entonces créanme que es otra oportunidad ahí. Bueno, el panorama del sector, nosotros estamos en un área, más que todo en el área de desarrollo, donde se puede equiparar con salarios hasta de gerentes de empresas, solo por ser desarrolladores de software. Eso no quiere decir que ya mañana nos graduamos y nos ganamos 30 millones de pesos. No. Hay que hacerlo paso a paso. Es complicado esta carrera y aprender a desarrollar. Yo lo llamo a veces el aprender a superar tus frustraciones inmediatas, porque a veces no te da. Cuando estás empezando no te da y te provoca destortillar el computador. Entonces, a medida que vas avanzando y avanzando, más superas esa frustración. Y yo llevo ya 14 años programando y a veces me provoca tirar ese computador por la ventana, porque a veces no dan las cosas, son pendejaditas, por un punto y coma no te puede ejecutar el programa o cosas así. Y pues es algo que es de paciencia. Para llegar a un nivel muy alto se necesitan varios años. Esto es como aprender un instrumento musical, como cantar. Pues hay personas que son más talentosas que otras, pero eso no quiere decir que uno no pueda, si uno es menos talentoso que el otro. Lo que debe hacer uno cuando está programando es: hoy aprendí esto y mañana voy a aprender algo mejor, pero siempre me comparo conmigo mismo. Porque si me voy a comparar con una persona, apenas llevo programando 10 días, si me voy a comparar con una persona de 14 años, pues estoy mirando para donde no es. El panorama del sector entonces es 110.000 empleos en los últimos 2 años, perdón.
Esto está representando del Producto Interno Bruto del país un 1,6% y tiende a subir. Porque la verdad, a pesar de que vivimos en un país que apenas está en desarrollo, el gobierno le está metiendo mucho la ficha a esto. ¿Por qué? Porque es un sector que va a definir en el futuro qué países son desarrollados y cuáles no. Nosotros estamos en ese camino y vamos bien. Si nos comparamos con países de Latinoamérica, vamos bien. Sé que de pronto, no sé si hay alguno que todavía no tiene internet en la casa, pero a mí me tocó que no había internet en la universidad. Eso era peor. A mí me tocaba ir a la biblioteca, me tocaba ir a los cafés internet, y cuando por fin medio había internet en la casa era por la línea telefónica, y si llamaban a mi mamá o a mi papá se me caía la conexión. Pedía libros, no estaba Amazon, pero entonces tenía a alguien por allá que conocía que vivía en Estados Unidos, un libro se demoraba por ahí 6 meses en llegar. Ahora no, ahora tenemos Platzi. ¿Quién conoce Platzi? ¿Quiénes no? Ingresen a Platzi. Pues nosotros no tenemos nada que ver con Platzi, no piensen que ellos nos pagan por esto, pero Platzi es una plataforma muy buena para aprender a desarrollar y es en español. ¿Quiénes se consideran que están buenos o tienen un buen nivel de inglés? El inglés es muy importante. Recuerden que la programación está, todos los comandos están hechos en inglés, la mayoría de lenguajes de programación en alemán y otras cosas, pero eso es algo que en la vida veremos. Entonces, denle mucho al inglés porque esto les hace la gran diferencia. Un desarrollador junior que apenas lleve menos de 1 o 2 años programando puede ganarse más que un desarrollador que lleve 10 años programando por el solo hecho de que sabe inglés y puede trabajar con empresas del extranjero sin ni siquiera necesidad de emigrar. Así lo hago yo. Ya llevo 3 años y no tengo necesidad de estar afiliado directamente a una empresa. Solo con el prestigio que me he ganado a nivel de las empresas que he trabajado, con eso ya puedo trabajar y las empresas constantemente lo contactan a uno para ver si uno puede trabajar. No les miento, a veces en el día o en la semana pueden haber entre 20 o 30 propuestas de trabajo. Y eso que es poco porque hay personas a las que no les llego todavía por medio de internet. El compañero Santiago les habló de Medium. Es muy importante Medium. No es un ente académico, no está avalado por la academia y lamentablemente, y de pronto la profe me va aquí a coscorronear, pero la academia por su burocracia y por todo lo que tiene va muy lento con respecto a la tecnología. Aprendemos más en Medium por una persona, por un niño de 15 años, por allá en Chipre, en Turquía o lo que sea, que hizo un post en Medium, que muchas veces de un profesor que lleva 20 años en una de las universidades acá dando bases de datos. Bueno, las comunidades son estas. Entonces está Medellín.js. ¿Alguien conoce Medellín.js? Hey, un aplauso para los que conocen Medellín.js. Está Angular. Acá lo pusimos como Angular Colombia. Estos son los miembros a nivel Colombia, pero Angular Medellín está por aproximadamente la mitad de esos miembros. Está Bogotá.js, pues, de pronto porque no vivimos allá, pues. Está React Medellín. ¿Alguien conoce la librería React? ¿Ya la han trabajado? No. Notco, nosotros. Un aplauso. Y para las mujeres está Pioneras Developers. Eso no quiere decir que no puedan ir hombres. Ojo, no. Todos están súper invitados a Pioneras Developers. Lady es una de ellas. Santiago, la novia de ella, es una de las organizadoras. Bueno, está muy metida en la comunidad. Ella es miembro de la comunidad. Pertenece a la comunidad. ¿Cuál es la invitación?
invitación de Pioneras Developers. Ustedes saben que hay un problema con los hombres que a veces se sobrepasan con las mujeres. Entonces la idea de Pioneras Developers es que si eres hombre, estás bienvenido, pero por favor no te pases y no seas un patán. Porque esto es un ambiente académico, a pesar de que no sea en una universidad y que sea porque la gente lo quiso hacer, es un ambiente netamente académico y profesional. Ya esas cosas déjalo para el Lleras, para por allá con el sandungueo, el ferreo. Pero en este ambiente es de respeto, debe ser de respeto y todos somos iguales. De hecho, JavaScript es uno de los lenguajes de programación, la comunidad de JavaScript a nivel mundial es de las más inclusivas. Mucha gente del grupo LGBTI son cabezas a nivel mundial de JavaScript. Entonces realmente, y nos lo tomamos muy en serio, aún en Colombia que hacemos tanto bullying y nos molestamos tanto, nos lo tomamos muy en serio. Ya me ha tocado ver en comunidades que saquen a la gente por simplemente ser un patán. Es un ambiente demasiado académico y no estamos sino por el conocimiento. Ya las otras cosas, si conociste a alguien, te volviste amigo de él, las puedes dejar de puertas para afuera. Bueno, de pioneras, entonces, si van con una amiga, los dejan entrar más fácil, pero eso no quiere decir que tampoco puedan ir. La verdad, las muchachas son muy abiertas en ese sentido. Es lo mejor, sería lo mejor que los niños que vayan siempre lleven una niña que se nos una. Normalmente hay algunas mujeres que son un poco penosas y es muy bacano que un amigo las acompañe porque se sienten acompañadas y más protegidas. Estas son foticos por ahí de las comunidades. Esta es del cumpleaños de Novco. Yo creo que hasta por ahí no alcanza a ver. Esto es de uno de los workshops, esto es del bootcamp, ¿cierto? Estas son las Pioneras Developers, por acá está la comunidad de Angular, esta es Medellín.js, Medellín.js también, y creo que Angular. Esas son las de Medellín. Muchachos, aprovechen todo esto. De verdad que aprenden demasiado. La profesora está muy pendiente de todo eso. Síganla a ella también en Twitter. A nosotros también, obviamente. La profe, la he seguido desde antes de que nos invitara y sí está muy pendiente de eso. De hecho, ya había invitado a la comunidad de Medellín.js, creo, ¿cierto, profe? Listo. Actores de gobierno y privados. Bueno, aquí hay unas comunidades que abarcan otras comunidades, algo así como que los organizadores de ciertas comunidades se unieron para poder coordinar como un ambiente más general a nivel de Colombia. Está DevOps Colombia, que se dedica a toda la parte de DevOps. Está Colombia, que abarca todas las comunidades. Cualquiera puede ser miembro siempre y cuando alguno que pertenezca a la comunidad los invite. Vive Digital y AppSco, que lo deben de conocer porque ellos van mucho a las universidades a tratar de hacer emprendimientos con los estudiantes. Ruta N. Muchachos, Ruta N es lo único de esa categoría que existe en toda Latinoamérica. No hay en ninguna parte de eso. Y prácticamente Medellín, no sé si estaré mintiendo, pero prácticamente Medellín podría llegar a ser la Silicon Valley de Latinoamérica. Y en gran parte por Ruta N. Ruta N lo que hace es traer empresas de afuera, darles ciertos beneficios para que contraten a la gente de acá. La cosa es que muchas de ellas necesitan desarrolladores que hablen inglés. Es a veces hasta más importante saber aprender inglés que saber programar. Algunas empresas, si ya dominas inglés, ellos mismos te entrenan en algún lenguaje de programación y te dan el trabajo. Está Endeavor, que es una empresa que se dedica a ayudar a los emprendedores, no solo es a nivel de Colombia, y FESO, que es una federación de todas las empresas de software de Colombia. Bueno, muchachos, la invitación es a que vengan a las comunidades, pueden ser coorganizadores, de verdad que aprenden demasiado. Luis lleva con nosotros ¿cuánto? 8 meses, desde diciembre, y ya está haciendo su propia aplicación solo. Nosotros le ayudamos por los lados, nos escribe, hey muchachos, miren, tengo este problema, y nosotros le ayudamos.
no necesariamente los 5 o 6 que estamos acá, todos los de la comunidad están dispuestos a ayudarte. Hay gente que manda mensajes a la 1 de la mañana, estoy embalado, tal cosa, y hasta le responden a esa hora. Es en serio. Entonces, la invitación a las comunidades es para hacerles esta pregunta: ¿qué le quieres aportar al mundo? Esa es la pregunta que les dejo ahora. Los esperamos en el Node School el viernes 5 de octubre. No se me vayan todavía, que vamos a hacer una sección de preguntas. Entonces es el 5 de octubre en este mismo auditorio. Vamos a ver los temas JavaScript y Learning Node. Si nos siguen en Twitter, allí en donde está la descripción del perfil, ahí hay un link que dice Nodeco Slack. Ahí tenemos es una aplicación de chat que tiene canales, y ahí es donde interactuamos en la comunidad. Es totalmente gratis, se pueden inscribir todos los que quieran, pueden decirle a sus amigos, todos están bienvenidos, y ahí pueden hacer preguntas. El último mes hemos estado muy movidos con propuestas de trabajo, importantísimo, muchachos, y los invito a esto. Si ya saben un poquito programar, empiecen a tratar de buscar trabajo. A mí me sirvió mucho en mi carrera. Lamentablemente, algunos trabajos me quitaron mucho tiempo y mi carrera duró más de 7 años. Este taller es a las 6:30 el 5 de octubre. Y gracias, recuerden, las redes sociales es Nodeco, pero con rayita al piso acá, entre la E y la C.